Bendiciones, bendiciones, queridos hermanos. A esta hora me da gusto saludarles a todos ustedes para dar una lectura de la palabra y ver qué nos enseña el Señor a esta hora. Quiero invitarles a ver el Salmo 23, un texto muy conocido y muy lindo. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. En esta porción del texto, ¿qué nos enseña el Señor cuando dice Jehová es mi pastor? Analizamos un poco qué significa la palabra pastor. En el contexto judío, el pastor es aquel que cuidaba de las ovejitas, sabiendo que ellos se dedicaban se dedicaban a esta ocupación que es el cuidado de ovejas. Y el pastor es aquel que cuida, aquel que sana heridas, aquel que protege del peligro, ¿no es cierto? Aquel que da de comer, aquel que está muy atento de su oveja. Ese es el buen pastor. Y eso es lo que Dios hará con cada uno de nosotros en el momento que nosotros lleguemos delante de Él. En ese sentido dice: nada nos faltará. En lugares de delicados pastos nos hará descansar, a usted, a mí. Cuando nosotros nos encontremos en momentos de tristeza, en momentos de angustia, en momentos de dificultades, mientras nosotros confiemos en el Señor, debemos aprender a poner la confianza en el Señor, y seguramente Él nos dará reposo, ¿sí? Como a las ovejas, ¿no? En lugares de aguas frescas, ¿no es cierto? En pastos frescos. Dice aquí: confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Hay momentos difíciles que el ser humano tiene que pasar, momentos de angustia que tenemos que pasar, pero eso no significa que debemos desconfiar de alguna manera de Dios, sino a lo mejor se ven momentos difíciles, esos momentos en los que hasta nos preguntamos, ¿no? ¿Y dónde está Dios? Sin embargo, el Señor está ahí para consolarnos, el Señor está ahí para confortar nuestra alma. Sí, en este sentido, he pensado yo que por lo menos existen 4 principios básicos para tener esa tranquilidad, esa calma como seres humanos y con Dios, ¿no? Lo primero que yo he pensado es que el hombre tiene que aprender a perdonar, ¿sí? El hombre tiene que aprender siempre a perdonar. Perdonar es difícil, sí. Personas que de pronto nos han hecho daño, de pronto personas que eh, nos traicionaron, digámoslo así, o traicionaron la confianza. Esos actos son difíciles tal vez de perdonar, ¿no? Sin embargo, debemos aprender a perdonar, pero no a perdonar con nuestras fuerzas, no a perdonar con nuestra mente, con nuestro criterio, sino que aprender a perdonar por el amor de Jesucristo, por el amor que tenemos de Jesucristo y porque Jesucristo vive en nosotros. Recordemos que Jesucristo dijo: yo soy el buen pastor. Y si aquí habla de que tenemos un buen pastor y nada nos faltará, eso implica que si tenemos a Jesús en nuestro corazón, Él nos pastoreará todo tiempo, ¿sí? Y si Jesús nos enseñó a perdonar y amarnos los unos a los otros, entonces obviamente también se han dado criterios, ¿no? Yo te perdono, pero no te olvido, ¿no? O perdono, pero no olvido el acto. Sin embargo, aquí la palabra nos anima, ¿no es cierto?, a que tenemos que aprender a perdonar, pero no a perdonar por nuestras fuerzas, sino a perdonar por el amor de Jesucristo. Número 2, yo diría pidiendo perdón por los actos que siempre pueden ser fallosos. Siempre cometemos actos nosotros que no les gustan a nadie, así que equivocaciones que nosotros podamos tener, también es bueno aprender a pedir perdón hacia los demás, ¿sí? No nos equivoquemos, ninguno de nosotros es santo ni justo, y así que pedir perdón nunca está por demás. Pedir perdón incluso a la esposa, a los hijos, a quienes nos rodean, eso implica mucho. Número 3, yo diría, es tener una buena relación con Dios.
¿sí? Tener una buena relación con Dios no implica solamente orar, sino que tener una buena relación con Dios también implica estar en comunión pleno con Él. De pronto darnos un tiempo para estar en íntimo momento con Él. Una lectura bíblica, orando con Él, de pronto ayunando, cantando, ¿no es cierto? Y eso automáticamente nos va a llevar al número 4, que es tener comunión con los demás. ¿Sí? Si tenemos una buena relación con Dios, seguramente tendremos una buena relación con los demás. Recordemos lo que dijo Jesucristo una vez más, y en esto les conocerán a ustedes, en que se amen los unos a los otros. Entonces, como hijos de Dios, ustedes y yo estamos llamados a amarnos, a alentarnos los unos a los otros. Amarnos implica alentarnos en momentos de angustia. Amarnos implica levantarnos en tiempos de desesperación los unos a los otros. Así que, mis hermanos, 4 cositas que esta mañana me he permitido pues analizar, ¿no? Número 1, perdonar a los demás es muy importante. De esa manera nosotros mismos nos deshacemos de cargas. Pedir perdón también es muy importante para los seres humanos. Número 3, tener una buena relación con Dios, ¿sí? Y número 4, esa relación con Dios implicará tener una buena relación con los demás. Insistimos en la lectura de la Escritura. Jehová es nuestro pastor. En nuestro caso, diríamos, ¿sí? Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Y diríamos ahora, Jesús es nuestro buen pastor. Y mientras estemos con Él, estaremos en pastos delicados, en aguas frescas. Que el Señor les bendiga. Un abrazo a todos. Bendiciones.